ver. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Ahora Ahí sí. estamos, Pupi. Bien. Ahora sí estamos. Estamos. Ahora sí estamos. ¿Qué tal, oyentes? Muy buenos días de nuevo. Nosotros siempre saludamos buenos días, pero deberíamos seguir simple y llanamente diciendo hola, ¿cómo están? Después del break deportivo, después de toda la información deportiva con nuestro equipo, porque nosotros empezamos a las 5 de la mañana en punto y vamos hasta las 8:30 de la mañana cuando ya llega todo el equipo de Tigo. Y después, a partir de este momento y hasta las 12 del día, vamos a tener toda la información, todo lo que ha pasado a nivel nacional, está pasando a nivel nacional y muchas cosas también, como decimos siempre, que está pasando en el mundo. Situaciones, noticias que se están presentando en el mundo, por ejemplo, la expectativa, enorme expectativa, que hay en este momento en el mundo económico por los anuncios que haga el señor Donald Trump en el día de hoy, lo que ha llamado el Día de la Liberación de los Estados Unidos. Pero a nivel nacional hay muchas noticias que vamos a desarrollar de inmediato, muchas de ellas están en desarrollo, de hecho en este momento muchas tienen que ver con el tema político, muchísimo, el tema, la actividad política, los análisis, los resultados de encuestas, todo eso está, pero así, en efervescencia en este momento a nivel nacional. Así que habrá oportunidad de hablar de este tema. Hoy tendremos invitado también para hablar de balances ya en la recta final del gobierno del presidente Chávez. ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo me le va? ¿Cómo está la mañana? Muy buenos días, don Henry, Lorena, todos los compañeros en controles y por supuesto que a la audiencia, feliz miércoles, mitad de semana que esto va volando. Una mañana muy bonita. Sí. Fresquita. Absolutamente. ¿Cómo le fue con la cleteada? Ay, súper bien, no saben lo feliz. ¿Por dónde recorrió? Hoy hice una ruta bastante bonita al Monte de la Cruz en bici de ruta, que era algo que nunca había hecho, solo lo había hecho en mountain bike, que es un poquito más suave. Entonces hoy nos retamos y me di cuenta que no he perdido los poderes, como dicen por ahí. Monte de la Cruz es allá por Heredia, San Rafael de Heredia, sí. Donde estaban los arbolitos. Ajá. Eso estaba pensando. Donde estaban los arbolitos. ¿Ahí no hay Pasó por nada el allá? Tirol. ¿Pasó por ahí? ¿Por el No, Tirol? no llegué hasta el Tirol. Ok, entonces no hizo No, todo el Es que ejercicio. eso es como por otro lado. Y se quedó abajo en San Rafael. Vi la iglesia de San Rafael, dice. Vi la iglesia de San Rafael y me devolví. No, entonces. En la mañana, además, Angie sí lo dice bien. Qué mañana más bonita. ¿Cómo está, Lorena? ¿Cómo va? Muy buenos días, don Henry, Angie, a los compañeros en la parte de la producción y a todos los que están conectados con nosotros. Parte de las informaciones que estamos esperando está relacionado con el proceso de Convención de Liberación Nacional, conferencia de prensa que vamos a ver si podemos ir conectando también porque estaba programada para las 10 de la mañana, así que les vamos a estar informando y justamente una entrevista que vamos a tener al respecto. Claro, de hecho, Lorena, decía de Liberación Nacional porque ya la convención es este fin de semana. Se ha conocido hoy una encuesta del CIEP de la UCR sobre el comportamiento de la gente frente a Liberación Nacional. Esta encuesta que se conoció hoy dice que las personas totalmente decididas a votar en la convención del domingo predominan los indecisos. Los indecisos están como en un 59%, ese nivel de indecisos. Hay mucha noticia, entonces comencemos. Son las 10 de la mañana, 35 minutos. Bienvenidos. En Contexto por Extra Radio. Las 10 de la mañana, 35 minutos. Bueno, la noticia más importante entonces, la política, vamos a esperar información al respecto de lo que digan desde la Convención de Liberación Nacional o por lo menos los preparativos de esa actividad política del próximo domingo. Pero hoy, Lorena, despertamos con allanamientos en el país. Sí, allanamientos que se estaban desarrollando desde muy temprano y que, se desarrollaban en diferentes lugares, en Alajuelita, en San José, en Pocosí, en Alajuela, en Heredia, también en centros penitenciarios, en 6 celdas de 6 personas que están involucradas con este hecho, personas que 6 de ellos que están entonces ya cumpliendo con prisión. Sin embargo, desde ahí todavía siguen ejerciendo control. 2 de ellos son de apellido Mayri, por lo tanto responden o corresponden también a la banda de los Mayri. Otras personas que de una u otra forma estarían también involucradas
privadas, entre ellos una mujer que sería pareja de uno de ellos, que de hecho estaba inclusive en máxima seguridad y que al parecer trabaja en una entidad bancaria privada y que podría estar involucrada también en tema de estafas u otras situaciones que se estuvieran dando como parte de los trabajos que realizaba esta banda. Además, por supuesto que los temas de drogas, algún tema que podría estar involucrado con homicidio, como lo menciona don Randall Zúñiga, que es el director del organismo de investigación judicial, con quien conversamos en esta mañana. En este caso ellos están en prisión por un tema de infracción a la ley de armas, y con esto se le sumaría otro delito más, que sería venta local o narcotráfico local. Y también, aparte de eso, existe otra línea investigativa de homicidios, que en este caso pues no lo revelamos porque era un trabajo de estupefacientes, pero hay toda una línea investigativa de homicidios que se está trabajando también contra este grupo. Uno es de máxima seguridad, y a pesar de eso pues sigue dando órdenes al grupo criminal, y lo tenemos documentado en intervenciones telefónicas, lo tenemos documentado en diferentes medios, y vea, es que es parte de la realidad que yo venía hablando. O sea, nada hacemos también con agarrar y poner a todos los delincuentes en prisión preventiva, Peñarruz, el Pancho Villa, etcétera, desde la calle siguen ordenando y dando mensajes a la gente que está en la calle, ¿verdad? Las 10 de la mañana, 38 minutos. Es que esto, Angie y Lorena, es lo que llama la atención. Los delincuentes, grandes líderes de estas bandas, están en la cárcel. Y desde la cárcel siguen dirigiendo sus bandas. Tal cual. Pero con el ingrediente de que usted, Angie, usted, Lorena, usted, el oyente, está pagándole al señor médico, comida, cama, les sale hasta más barato. Seguridad. Les sale hasta más barato, no tienen que pagar donde vivir, les dan de comer, les aseguran todos los tiempos de comida, les dan seguridad médica y siguen operando. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que la gente que pasa por las cárceles y que vive alrededor tiene una emergencia y tiene que ver cómo se la juega, porque no le sale una llamada por el celular. Pero la gente de la cárcel y los criminales llaman todos los días a estafar como si no hubiese pasado nada. Ahí está el problema. Ese es el gran lío. El mismo director de OIJ dice, esta mañana cuando le hicimos hicimos esa reflexión, dice, es que eso es lo que yo vengo diciendo. Es eso. Estos señores están viviendo de lujo. De lujo. Sí. Las 10 de la mañana, 39 minutos. El POAS, Angie, la situación del POAS, que desde esta madrugada seguimos pendientes del comportamiento, porque él no ha dejado de anunciarse. No, más bien, dicen los expertos del Opsicori que hay erupciones cada 2 minutos. O movimiento o expulsión de algún tipo de material cada 2 minutos en el volcán, que si bien tal vez no son tan grandes como las que tuvimos días atrás, donde las plumas de gases se elevaron hasta 1000 metros de altura, sí continúa una actividad bastante importante, donde incluso se ve expulsión de rocas que llegan por fuera del cráter. Y por eso es que las autoridades continúan con bastante precaución y vigilancia todo el tema del volcán. Vamos a escuchar precisamente a don Jofra Abar, que nos hace el balance más reciente de qué es lo que está ocurriendo en este momento en el volcán Poás. Mis compañeros lograron medir el flujo de gas ayer y tenemos valores muy altos, alrededor de 3.000 toneladas por día, que son valores casi un orden de magnitud superior a lo que teníamos hace 2-3 semanas, que es valores muy importantes. Entonces tenemos mucho gas saliendo del volcán, tenemos ceniza, y esta pluma se dispersa hacia el oeste y hacia el sur, así que todavía la misma zona que fue afectada estos últimos días podría ser afectada otra vez hoy mismo. Ayer cuando les dije del señor que estaba con casco rojo en la imagen, era este hombre. ¿En serio? Hoy apareció con el casco rojo. No, ¿será? Yo le perdí la línea. Dije, ¿quién será el del casco rojo? Pues ayer lo vi en una conferencia, en un reporte con el casco rojo. 10 de la mañana, 41 minutos. Hay muchas informaciones hoy interesantes. Rápidamente, porque ya tenemos a nuestro invitado. Hoy estuvimos hablando del CATEM. Rápidamente, para no escuchar los testimonios, pero la sensación que a usted le quedó, Lorena, después de las 2 entrevistas que hicimos, porque hablamos con el director general de Migración y hablamos con la diputada doña Montserrat Ruiz, pero la sensación es que sí se está atendiendo a la gente lo mejor que se pueda, que hay cosas por mejorar,
Sí, la propia, no sé si fue don Homer o doña Monserrat que dijeron, es que el calor que hacía ahí usted no tiene ni idea. Y decía también por su parte don Homer que pues al final es el calor que hace ahí en el lugar, ¿verdad? Entonces, pues tampoco se puede dar un trato de lujo. Que o sea, no hay aire acondicionado. No hay aire acondicionado. Entonces, sí van a tratar, porque sí reconoció don Homer que la situación del calor, del ambiente, de cómo se percibe ahí en el lugar, pues estresa es un poquito complicado, sí. Tal vez son personas que no están acostumbradas. Quizás la gente de la zona está un poquito más acostumbrada a ese tipo de clima, pero entonces lo que se busca es dar un poco de facilidades o tener un poquito más de tranquilidad para la población, y la población migrante que está en el CATEM sí reconocía que por lo menos todos los niños están con sus papás, todas las personas pues se les da algún tipo de atención. En la mañana, ayer le consultábamos a la defensora de los habitantes sobre la parte de la barrera del idioma. Nos decía don Homer que pues casualmente el día que fueron los diputados no estaban los traductores que tenían las organizaciones de Naciones Unidas, si no me equivoco, y que pero que sí se está atendiendo eso de buena manera. La diputada Montserrat Ruiz habló sobre los niños, dice que sí, que están en buena... Sí. bueno, el otro tema que decía don Homer era con respecto al internet, que también era algo de lo que acceso. no hay, y es uno de los retos, junto con la parte de mejorar que se lo del necesita. clima, es uno de los retos. Buscar alguna empresa que pueda ayudar a facilitar tener buena conexión inalámbrica a internet ahí en el lugar, para que precisamente se puedan comunicar con sus familiares que están en los diferentes países de donde son originarios. Que la Embajada de Estados Unidos ayude. Ya nos mandó esta papa caliente. Pues, a ver, pues, perdón, señores de la Embajada de Estados Unidos, lo dije en términos muy amistosos, ¿no? Mi visa debe estar vigente. Pero señores de la Embajada de Estados Unidos, es en serio, si estamos en este problema, ¿verdad? Necesitamos que nos apoyen. Costa Rica refugió a estas personas. Esto es un acuerdo con la decisión del presidente Trump, pero no nos dejen con el problema solos. Ahora, no nos dejen así, porque se necesita incluso hasta el aire acondicionado, sí. ¿verdad? Incluso si eso es necesario que se haga, si es necesario el internet, que lo pongan. La pregunta es si ya nosotros como país también le hicimos alguna solicitud a la embajada, porque la embajada, les voy a ser muy sincera, ha sido muy anuente a colaborar con temas de becas en diferentes ámbitos, incluso hasta de seguridad. Mi pregunta es si también nosotros como país ya le hemos pedido a ellos ayuda en eso, Un oyente tenía porque razón en eso. no pueden adivinar qué necesitamos. Sí, pero nos envían el problema, bueno, solución también. En eso pueden ayudar. Angie acaba de recibir un correo. De que me aprobaron la visa. ¿usted no tiene? No. Ups. No sabemos si va a tener. Las 10, otra vez. Es el cable. Es este cable. Ahora sí. Perdón, es que como me desplazaron para acá, por la cámara, ahí estoy. Ahora sí, ahí estamos bien. Sigamos adelante. Son las 10 de la mañana, 45 minutos. Estamos en Contexto. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundicemos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo. Las 10 de la mañana, 45 minutos. Bueno, vamos a hablar de decíamos al comienzo del programa que hay mucha actividad política muy interesante. Está en este momento la conferencia de prensa con Liberación Nacional, que están anunciando la metodología y cosas. Yo supongo que lo operativo ya, ¿verdad, Angie? No sé, la letra menuda de lo que ya está don Chinchilla, que nos va a decir en qué consiste la conferencia a esta hora en Liberación Nacional. Pero también se conoció encuesta del CIEP que muestra una caída en la popularidad del presidente Chávez. De eso vamos a hablar ampliamente también. Y segundo, se conoció ya en las últimas horas el estudio que se llama el Reporte del Observatorio de Comunicación Digital, una radiografía de la comunicación digital de la convención del Partido Liberación Nacional entre el 1 de enero y el 30 de marzo. Si quisiéramos hacer un balance rápido de lo que dice la encuesta, es que hay un desligue, se dice,
Un desencanto. Un desencanto de la gente con este tema de Liberación Nacional. Sí, además no solamente con el tema de Liberación Nacional, es curioso ver que la gente dice, voy a ir a votar, al menos 350,000 personas afirman que sí van a asistir a votar a la convención. Habría que esperar cuántos de esos 350,000 que de momento dicen que van a votar se hacen efectivos, porque la verdad es que las convenciones de partidos tal vez no tienen como para la gente ese gran atractivo, además de que mucha gente cree que tiene que ligarse al partido para poder votar en las convenciones, lo cual es completamente incorrecto. Pero además de eso, de que la gente dice, bueno, tengo alguna intención de ir, pero no sé por quién. Indecisos, todavía. Está ya con nosotros don Cristian Bonilla, que es el vicerrector de innovación de la Universidad Latina, que realiza este estudio precisamente de este observatorio digital. Gusto tenerlo con nosotros. Don Cristian, ¿cómo me le va? ¿Qué tal, Henry, Angie y Lorena? Gracias por la invitación. Y sí, precisamente el día de hoy pues liberamos este informe de escucha social, que para aclarar también metodológicamente no es una encuesta. Hoy hay varias encuestas saliendo al aire. En el caso nuestro no hacemos encuestas, lo que hacemos es un estudio de escucha social que en resumen es: nosotros desde enero hasta el anterior domingo tomamos todo lo que todas las personas hablan en redes sociales acerca de los precandidatos y del Partido Liberación Nacional, y al puro final del proceso pues nos da dos grandes datos. Uno, el volumen de la conversación digital, entonces podemos saber en qué momento la gente está hablando de alguno de estos actores, y después la forma. Entonces se ve el sentimiento de la conversación digital, que puede ser positivo, negativo o neutro según el contexto que esté sucediendo. El primer dato, yo no sé si la sentencia, don Cristian, es contundente en ese sentido, que sí hay una apatía en el tema, por lo menos en la discusión política, sobre saber cómo va, en qué va y qué podría pasar en la convención. La gente está lejos del tema, no le interesa, no hay mucho entusiasmo en opinar sobre el tema. ¿Qué es? Bueno, es lo que se ha dicho hasta el momento, no solamente este estudio, sino otros que dicen que va a haber baja participación, pero nos vamos a los datos. Precisamente cuando uno revisa el volumen de lo que la gente está conversando alrededor de la convención, es 5 veces menor de lo que se está hablando de otros actores políticos. Hay que recordar que en este periodo, por ejemplo, de enero a la fecha, han sucedido varios temas que le han caído encima, si podríamos decirlo de alguna otra forma, en la conversación digital. Entonces, por ejemplo, el tema de la denuncia, por ejemplo, de acoso sexual del exministro Mauricio Batalla, la renuncia de las diputadas del PLP, la marcha, digamos, en contra del fiscal general. O sea, todos esos temas han venido acumulándose y le han caído encima de alguna otra manera la conversación digital de la convención. Y un ejemplo también de esto es el día de ayer. Se da la noticia, por ejemplo, de don Oscar Arias y la revocación de su visa, y este tema ocupa la primera posición, digamos, a nivel de ruido digital y de lo que la gente está hablando, y le cae encima a la recta final, por ejemplo, de preparación de esta convención. Entonces, cuando uno compara, esta convención generó 23,000 menciones, es mucho, pero en el mismo periodo de otros actores políticos se habló 159,000 veces, ¿verdad? Entonces estamos hablando casi 5 veces más el volumen de otros temas que de este. Cuando comparamos, por ejemplo, también el ruido que generó esta convención versus otra elección que fue muy apática, que fue la de las generaron el doble de ruido a nivel digital. Entonces sí, un primer gran hallazgo es que la gente no está hablando de esto mucho, y ahorita vemos en qué momentos sí fueron que se conversó del tema. Don Cristian, es bastante interesante el estudio que ustedes hacen, porque el hecho que se ha centrado en redes sociales, no hay quite, como decimos, ¿verdad? La gente opina lo que piensa, contrario a lo que tal vez pueda ocurrir en los casos de encuestas o así, que la gente se siente a veces comprometida a dar una respuesta de lo que miente, de que alguien más quiere escuchar o de lo que es popular, y miente. Pero en redes sociales la gente se expresa tal cual. Sí.
Pues sí, esa es parte también de esta metodología que complementa muy bien a las encuestas porque permite precisamente tener todo el volumen de lo que todos estamos diciendo, haciendo la salvedad que los sistemas sí pueden ingresar únicamente a redes sociales públicas. Si alguien tiene su perfil, su red social es privada, no se puede tener esa data, esa es la limitación, ¿verdad? O otras veces cuando la gente está hablando de algún actor en particular, pero no lo menciona con los nombres o con el usuario de redes sociales, ese, digamos, se pierde, digamos, ese volumen, pero precisamente lo que sí nos da el estudio de escucha social es esta posibilidad, precisamente de tener sin filtro alguno lo que la gente está diciendo de los candidatos, en este caso de los precandidatos que aspiran a ser, pues bueno, tomar la candidatura del Partido Liberación Nacional. Don Homer, ¿y son todas las redes sociales o alguna en la que se centren en específico? Don Homer, no, perdón, don Cristian, ya le cambié el nombre, estoy con el tema del catén en la cabeza. Don Cristian, le preguntaba si son todas las redes sociales o es alguna en específica porque, por ejemplo, y no sé si es una posición equivocada, como usuaria, yo diría que tal vez una red social como Facebook se da más para discutir ese tipo de temas, ¿verdad? Que por ejemplo una red social como Instagram, que es tal vez más para jóvenes, otro público, pero no sé si es una posición errada desde mi punto de vista o si tal cual es así. Es una excelente pregunta y la verdad es que tiene que ver con dónde hablamos los ticos de política y ahorita voy a referirme a esto. En el caso a nivel metodológico se recogen todas, o sea, recogemos el 100% de todas las redes sociales, todos los sitios web, todos los blogs, todo lo que está disponible. Para este informe, algo muy interesante es que una red social que la conocemos como Twitter, anteriormente así se llamaba, ahora X, ¿verdad? X, es la que, donde en este periodo más gente estuvo conversando del tema. Lo que sí hemos notado, y yo lo puedo decir así categóricamente porque la data no lo respalda, es que en Costa Rica, para hablar de política, es ahí, es en X, donde la gente realmente habla de política todo el día, todas las horas, que es muy tóxica, que es una red social muy pequeña, que es, o sea, todo lo que ustedes quieran decir, pues sí. En Costa Rica hay como 800,000 usuarios de esta red social, pero realmente si usted quiere enterarse de qué está pasando en el tema de política, tiene que ir ahí, porque ahí es donde se concentra el volumen. El segundo lugar son los sitios de noticias que comparten de forma constante en sus redes sociales, pues bueno, noticias en el ámbito político, en este caso una cuarta parte de la conversación estuvo ahí. Otra red social que está creciendo mucho en el tema político, TikTok, pónganle atención, y bueno, sigo por supuesto lo que hace Extra ahora también a nivel de TikTok, me parece bien interesante y están leyendo correctamente que la gente en nivel de política está hablando ahí. Y después Facebook. Y después hay un grupo muy pequeñito de otras redes sociales, pero que realmente el volumen está concentrado en estos 4 grandes generadores de conversación alrededor de la política. O sea, don Cristian, por lo que usted nos dice, yo puedo prever ya muchísimos TikToks creativos de parte de los candidatos políticos. Sí, cierto. Puede serlo. ¿Qué va a hacer helicóptero? Por ahí va a pasar mucho de la conversación digital desde esta plataforma, porque precisamente es muy dinámica, es contenido audiovisual que además es una tendencia. La gente ya no está leyendo, sino que le gusta más otro tipo de formato como los videos o los explicativos y sí, es la red social que está teniendo mayor crecimiento en el país y en el tema de política está creciendo de forma y en eso tiene razón. Si usted en algún lugar público ve a la gente es viendo los videos y usted escucha al fondo es las risas tradicionales de los chistosos, de videos de caídas y de bromas. Es muy común escuchar en el bus o en cualquier lugar alguien va viendo los videos de chistes. Que en ese orden de ideas viene mi pregunta, don Cristian. Y me disculparán si la analogía no cabe. ¿Por qué a don Gilbert Jiménez le va mejor que a Álvaro Ramos en los comentarios? La gente o lo lee mucho, habla mucho de él, en muchos casos incluso él mismo se burla de alguna metida de pata, ¿verdad? No sé,
¿Hay alguna explicación? Es decir, porque incluso don Álvaro Ramos en ese estudio está en -10 y don Gilbert sube un punto más en la consulta o en las opiniones o en lo que se conversa. Ayúdame a definir eso. Sí, claro. Y es que eso es interesante. Esto no significa que es que va a ganar, porque los estudios de escucha social no son predictivos de lo que va a suceder, no son encuestas, es básicamente que la gente está hablando mucho de cuáles candidatos, de precandidatos de don Gilbert Jiménez y de don Álvaro Ramos, son de los que están hablando más. ¿Cómo están hablando? Bueno, hablan mejor de don Gilbert que de don Álvaro Ramos. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué ha pasado con don Gilbert? Bueno, ha sido tal vez de los 4, de los pocos que realmente se han salido como de lo más tradicional. El tema de Turqueso y todo lo que el fenómeno ha significado, lo hemos visto como un símbolo identitario, ¿verdad? ¿Qué nos trae el tema de Turqueso? Nos trae carisma, se ve cercano, se ve diferente, disruptivo, ¿verdad? Incluso en contra de la cúpula del partido, de lo más tradicional. Y la gente se ha apropiado, digamos, del tema de Turqueso para poder hacer chistes, como bien decía don Henry. Esto genera pues comentarios. Y en TikTok precisamente hay turquerolas, que son canciones y demás. Bueno, ha habido todo un movimiento alrededor de esto. Ahora, don Gilbert ha generado mucho volumen porque además en este periodo fue suspendido de la convención, después se restituyó, pero este fue el tema que más generó volumen. Y entonces la gente lo que ha dado es un apoyo, digamos, en este caso a don Gilbert Jiménez como el anti-establishment, ¿verdad? O el candidato que está como en contra de estas cúpulas tradicionales del Partido de Liberación Nacional, y por eso es que ha generado algo más favorable. Claramente hay gente que dice que es una marioneta, hay gente que dice que el voto por don Gilbert Jiménez es del chavismo, ¿verdad? Por lo menos eso lo hemos identificado a nivel de la conversación digital y le ha ido restando, ¿verdad? Pero termina, digamos, favorable. ¿Qué pasa con don Álvaro Ramos? Positivamente, sí, se ve como un candidato a nivel de redes sociales, como con un buen perfil académico, muy preparado, que además confrontó al presidente Chávez en su gestión como presidente ejecutivo de la Caja, pero se ha visto, y hay una narrativa instaurada ya en redes sociales, de que lo comparan con algunos otros candidatos muy tradicionales de Liberación, como Figueres, Antonio Álvarez, Johnny Araya, que en su momento no fueron a debates, por ejemplo, y esto se le cobra, y además se le ha asociado con esa cúpula tradicional, ¿verdad? Se vio además en este periodo y se hicieron virales algunas fotografías abrazado de algunos diputados y diputadas que se ven como esa ala tradicional del PLN. Entonces, esto le ha restado volumen positivo y más bien le ha sumado al negativo. Por lo menos es como se ve la figura de don Álvaro Ramos. ¿Eso significa que va a perder el domingo? No necesariamente, pero sí está instaurada una narrativa a nivel digital. Sí, no, el estudio no quiere decir que vayas a salir de ese mismo registro, pero ojo, ¿no? Diría alguien, es mejor ponerle cuidado, no va a ser que... Voy a utilizar el mismo calificativo, turqueso, que a él le gusta. Cuando estuvo aquí con Aarón Chinchilla, estuvo incluso haciendo bromas con eso. Que don Gilbert Jiménez les pueda meter un susto. Ya lo adoptó. Sí, ya es parte de el próximo domingo. O sea, no den por descontado que don Álvaro Ramos pueda ganar. Es política, y atención con esto que está diciendo don Cristian. El discurso disruptivo, menos acartonado, le está llegando a la gente. El presidente actual, el presidente Chávez, tiene ese discurso que le llega, es muy cercano a la gente, muy lejos de la tradición política, del discurso correcto. No, quien es disruptivo tiene más opción en este momento. Así está la política, ni modo. Don Cristian, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, y el informe completo está en la página de la universidad, que es ulatina.ac.cr. Si alguien quiere pues revisarlo por completo, están los detalles ahí para que puedan obtenerlo de forma gratuita. Y como siempre, usted muy amable con nosotros aquí en nuestra radio. Con gusto, gracias por la invitación. Cristian Bonilla es vicerrector de innovación de la Universidad Latina, este observatorio digital que tiene estos estudios, estos balances de la discusión política. Yo les confieso una cosa, yo entro 2 minutos a Twitter, y salgo corriendo. Sí. Salgo corriendo. Yo no puedo. No puedo. El nivel de, ahí sí, el nivel de odio y de agresión y de cosas malas, feas, ocurren ahí. Yo les voy a ser muy sincera, digamos, yo tengo cuenta y soy una usuaria
pasivo. Yo también. Me yo tiro no los toros desde la barrera. No creo que haya dicen. publicado yo dos cosas. No, yo tampoco. De que la tengo. Yo Por salud mental. Yo conocí gente que ahora pues son relativamente cercanos, o por lo menos, ¿verdad? Uno saluda y demás, pero ya no. O sea, ya uno no puede interactuar ahí. No, es complicado. Es imposible. Yo no sé por qué hay una carga en esa red. 11 de la mañana en punto, cumplimos compromisos, tenemos ya invitado, tenemos más cosas. Lorena, hoy estamos un día fuerte, hay mucha información en desarrollo. Tenemos muchísimo y como lo decíamos desde temprano, vamos a tener invitados a lo largo de este mes en diferentes momentos, ya para ir haciendo balance de lo que ha sido esta gestión, tanto en la Asamblea Legislativa con jefes de fracción como con ministros, con presidencias ejecutivas, así que vamos a dedicar buen espacio, y a ustedes oyentes, con todo el respeto también, pues los invitamos a que puedan hacer sus diferentes consultas. Hoy estará con nosotros don Antonio Ortega, quien es el jefe de fracción del Frente Amplio. De hecho, ya está por acá en las instalaciones. En unos minutos vamos a estar conversando con él. Algunas consultas que quieran hacer, con todo el respeto, bienvenida. Como lo decíamos, 7003-1234. 7003-1234. 11 de la mañana, un minuto, ya volvemos. En Contexto por Extra Radio. En Contexto por Extra Radio. Las 11 de la mañana y 4 minutos, 11 y 4, hagamos un balance de noticias a esta hora de la mañana, muy pendientes. En este momento ya está en desarrollo la conferencia de Liberación Nacional a propósito de la convención del domingo. Pendientes del comportamiento del volcán Poás, ya vamos a recibir nuevas imágenes de cómo se está comportando hasta el momento este fenómeno, pero también hay una actividad política que tiene que ver con la Ruta 32. En la Asamblea Legislativa está citado hoy el ministro de Obras para hablar precisamente sobre lo que ha pasado hasta el momento, las quejas que se han conocido hasta el momento sobre la Ruta 32, la famosa, yo creo que Lorena, las famosas rotondas que muchos cuestionan, muchos permanentemente consideran que no fueron bien hechas, pero las rotondas de la 32, yo supongo que hoy se la van a sacar al ministro de Obras. Sí, que de hecho recordemos que hubo imagen de un tráiler hace unos días que no pudo dar la vuelta, que tuvo por ahí un incidente, entonces esto posiblemente hasta el video puede salir por ahí. ¿Será que sí? Sí. ¿Será que sí? Las 11 de la mañana y 6 minutos. Y la otra expectativa enorme a nivel internacional, Lorena, es esta noche el discurso del presidente Trump. También, con respecto al tema de los aranceles. De aranceles. Tiene nervioso el mercado, el sector económico en el mundo. Los analistas están en este momento pues a la expectativa de qué puede pasar. Pero también ya con Alberto Cuadra, una información a propósito de un informe de la Contraloría que ha detectado fallas en proyectos de infraestructura aquí en el país. ¿En cuáles y qué es lo que dice la Contraloría? Alberto Cuadra. El informe destaca que 5 contratos fueron suscritos bajo la categoría de asistencia técnica con un único organismo internacional, lo que contradice la ley número 10.456, la cual estipula que las firmas implementadoras deben de ser independientes y especializadas en la ejecución de los proyectos. Además, solo 2 de los 7 precios comparados en los procesos de contratación corresponden a oferentes distintos al organismo internacional contratado, lo que limita la competencia y transparencia en la adjudicación de contratos. Se determinó que la Comisión Nacional de Emergencias, el CONAVI, INCOFER, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Educación contrataron a un mismo organismo internacional en condiciones contrarias a lo establecido en la ley del contrato de préstamos. Otro punto señalado es que se han desembolsado cerca de $9 millones sin un estudio de mercadeo que evalúe alternativas tanto nacionales como internacionales, lo que podría afectar la eficiencia del uso de los fondos destinados a la reconstrucción y resiliencia de la infraestructura afectada por emergencias. Ante esto, el presidente de la Comisión de Emergencias negó que existan varios proyectos con tan solo un oferente. El PROERI, o Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura, comprende 502 proyectos de emergencia y peligro inminente. Cuenta con un presupuesto de $700 millones y su ejecución recae en la Comisión Nacional de Emergencias, el Consejo Nacional de Vialidad, el Ministerio de Educación Pública, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos, MIVA.
Las 11 de la mañana y 8 minutos. Hoy además, Angie, es el Día Internacional del Autismo, para hacer conciencia del autismo, esta condición especial que nos decían esta mañana. A veces nos da hasta miedo hablar con algunos términos que no son. Hay que hacerlo bien y se va aprendiendo a hacer. Ya uno decir que es autista o que si está en un rango del TEA, ¿verdad? Todos son términos que lo van poniendo nervioso a uno para no terminar siendo ni peyorativo, ni insultar a nadie. Pero lo que sí quiere un día como este es crear conciencia de que ahí está el autismo y que hay gente que además está en algún nivel que uno no sabe. Sí. Sí, se trata también de un tema de respeto, de cómo hablar del tema y también yo diría que más de cómo hablar, cómo la convivencia diaria con personas que lo tienen, porque no es nada anormal y creo que es parte también del trabajo que tenemos como sociedad. Como medios. Y como medios de ir normalizándolo, ¿verdad? Y no tratar las cosas como ay, pobrecito, ay, no, nada, completamente nada normal. Nada de eso, y creo que esta mañana el diálogo con el experto nos aterrizaba en muchas de esas cosas. Incluso alguien con algún nivel de autismo es más tranquilo en el trato con la sociedad que la sociedad con él. Total. A veces hay temores del trato, de cómo actuar, cómo calificarlo. Y todo eso, repito, se tiene que ir aprendiendo, pero de eso depende mucho del comportamiento de la gente y de nosotros como medios de comunicación. Eso tiene que ser así. ¿Cómo van los casos de Zika, chikungunya? ¿Cómo van estas enfermedades en el país? Milagro Torres tiene el balance. Ambas enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti mantienen una presencia baja en el país, pero las autoridades vigilan de cerca su comportamiento y la población no debe bajar la guardia. ¿Con qué se protege usted de las picaduras de mosquitos? Bueno, actualmente, siendo sincero, no usamos nada para protegernos. Entonces, bueno, y algo preventivo y demás, pero que a veces no se hace, ¿verdad? Sinceramente, ahorita con nada. O sea, no es algo que esté dentro de mi rutina de cuidado. En el caso de chikungunya, la región Huetar Caribe presenta la mayor incidencia, siendo también la zona con más casos reportados. En cuanto al Zika, la mayor incidencia también se concentra en la región Huetar Caribe, aunque la región Central Sur acumula la mayor cantidad de casos. Estos casos, según reporta el Ministerio de Salud, no han sido confirmados por laboratorio, pero probablemente la signología, la sintomatología, la epidemiología son las que hacen sospechar de que tenemos estos dos virus circulando de nuevo en el país. Ante este escenario, las autoridades insisten que a pesar del bajo número de casos, es fundamental continuar con medidas preventivas. Es por esto que las autoridades resaltan la importancia de usar repelente, mosquiteros u otros implementos que ayuden a que no los piquen los mosquitos, especialmente al amanecer o al atardecer. Las 11 de la mañana y 11 minutos y cerramos este repaso de informaciones esta mañana a propósito de unos videos que circularon en redes sociales. Angie, póngale cuidado a este video. A ver, la sensatez es lo que, yo no sé si es que se desaparece. ¿Cómo es posible que una señora va en bicicleta en una vía de alta velocidad con un bebé en la mano, hablando por el celular en otra mano? ¿Con cuál estaba manejando? ¿Con cuál llevaba el timón de la bicicleta? Yo no sé cómo estaba haciendo. Pero con un bebé. Qué irresponsable. Si ella va sola, vaya sola, no hay problema, pero lleva un bebé. Y bueno, esa es la imagen. Repitamos, bueno, esta es otra, que ni modo, ahí va también un bebé. Pero vean, esto es tan común. Repitamos del comienzo de esta nota, a ver si. Sobre todo en las zonas rurales de nuestro país. Ve uno, está ahí, deténgala ahí. ¿Se puede? Bueno, le voy a hacer una cosa. Lo único que le envidio es la estabilidad y el equilibrio que tiene esa mujer. Totalmente. Qué bárbara. Ya quisiera. Ahí, esta es. ¿Qué? No. ¿Con cuál lleva el timón? Por favor, lleva el niño en la mano. Ninguna. Ella va haciendo equilibrio absoluto. Va haciendo equilibrio total. Con un buzo ahí cerca. Ay, yo que tengo 2 años de andar en bicicleta no me suelto las 2 manos. Y va hablando por celular, con el celular en la otra mano. ¡Qué barbaridad! Increíble. ¿Por qué no escuchamos la nota completa? Sin casco, ni ella, ni siquiera el bebé, nada. Nadie. O sea, nada. Bueno, Maricruz Brenes tiene esta información. Desde traumas de cráneo hasta lesiones en el tronco podrían provocar situaciones como estas. Y estas.
la bebé. A menores de edad. Los niños, una población vulnerable, ¿verdad? Por simplemente el hecho de que ellos tal vez no pueden analizar los riesgos y no pueden tomar decisiones en base al razonamiento. Definitivamente transportar menores de edad en vehículos, eso implica pues tener claro cuál es la capacidad y las medidas de seguridad a la hora de transportarlos. De no hacerlo, pues definitivamente las lesiones que esos niños pueden sufrir pueden ser lesiones que les vayan a producir la muerte o lesiones que definitivamente les va a complicar su funcionamiento el resto de la vida. Lamentablemente en accidentes de tránsito, los niños son los que se llevan la peor parte, pues dependiendo de las lesiones que presenten, mueren en el lugar o durante el traslado a centros médicos. Quienes se arriesguen a exponer a los menores podrían estar sujetos a un proceso especial por parte del Patronato Nacional de la Infancia e incluso se le podrían dictar medidas cautelares. La noticia política en contexto. Recuerden que ustedes pueden tener el periódico El Diario Extra en su casa, simplemente llaman al 7070-4205. Hoy el Diario Extra, que titula en su portada "Hijo del Chapo estaría oculto en Costa Rica", presumen medios mexicanos. El ADIS no tiene un reporte de esta información. Y las 5 marcas de carros más buscadas por el AMPA en el país, en la página 16 y 17, es un trabajo de nuestros periodistas para que tengan el periódico en su mano o lo distribuya. Hay como tener y el olor del periódico que vale la pena. Además, el crucigrama y todas esas cosas que trae los periódicos permanentemente. Bueno, Lorena, hablemos de política. Vamos a hablar de política y bueno, ya vamos avanzando en gran medida en esta gestión, en este nuevo gobierno, en esta nueva parte, y también ya han pasado muchos proyectos por la Asamblea Legislativa, iniciativas, circunstancias un poco complicadas y demás. Vamos a ir haciendo un repaso con diferentes jerarcas, jefes de fracciones. También vamos a hablar con jerarcas de ministerios, presidencias, ejecutivas y demás, pues para hacer precisamente este balance, darles la voz en un inicio para que puedan contar cuáles son estos proyectos, qué es lo positivo que destacan de su gestión, pero también ahí para ir ampliando un poco. Porque en esto es claro que según a quien le pregunte usted cómo le ha ido a la Asamblea, le va a tener una respuesta. Sí. Pero la objetiva, es decir, balance, yo no sé si eso se mide por número de proyectos aprobados o por la calidad de los proyectos aprobados, o caímos en una discusión política en la que hemos visto durante todos estos días, en la que la discusión es que si la seguridad está así es porque la Asamblea no hace nada, y de Casa Presidencial dice es que es la Asamblea, y en la Asamblea dicen es que el gobierno no está haciendo nada, o no le interesa el tema de la seguridad. Que a propósito, se nos ha olvidado informar, la conferencia de prensa es hoy, la de los miércoles. Presidencia, eso, hay expectativa porque dice que va a publicar algo sobre la ruta 32, la ruta Global 27. Es sobre la 27, Global Vía. Bueno, comencemos entonces con estos balances. Bien, la bienvenida se la damos en esta ocasión al diputado Antonio Ortega, quien es el jefe de fracción de la fracción del Frente Amplio y que le toca en esta ocasión pues hacer este balance. Ya quienes están acompañándonos en la señal de televisión pueden también verlo, nos acompaña directamente aquí. Muchísimas gracias por venir, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días doña Angie, doña Lorena y don Henry. El regalo del doña, la verdad. Yo iba a decir lo mismo. Bueno, me solidarizo porque yo siento lo mismo cuando me dicen don Antonio. Entonces quítale el don Ángel y también quedamos todos iguales. Quedamos parejos. No, muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que siguen esta transmisión y que la verán más tarde o mañana también, o después. Sí, esa es la ventaja pues de las plataformas también, sí, en repetición o plataformas digitales donde se puede tener esos diferentes extractos que de hecho en extra, en la parte de radio también pueden encontrarlo. Don Antonio, empezamos haciendo un balance, lo que usted nos quiera, lo que quiera destacar con respecto al trabajo legislativo de la fracción. Sí, muchísimas gracias nuevamente. Decirles que recordar que la fracción del Frente Amplio tiene 6 diputaciones, 3 hombres y 3 mujeres. Mi periodo como jefe de fracción concluye ahora el 30 de abril y pues bueno, les cuento que por lo menos como diputado hemos presentado 42 proyectos de ley. Además, digamos, en los que yo soy el que lidera el proyecto de ley. Ustedes saben que las diputaciones firmamos también proyectos, no necesariamente como proponentes principales. De esos 42 proyectos, los 42 son míos como proponente principal.
14 ya se encuentran dictaminados afirmativamente, 4 ya son leyes de la República en materia de anticorrupción, de protección social, de preservación del patrimonio. La fracción del Frente Amplio, además de su capacidad de propuesta y capacidad de estudio, hemos hecho un trabajo de control político importante y destacado. Entre esos, por lo menos puedo señalar de mi parte el tema del Hospital de Cartago, que ya se reasignó la contratación para la construcción del nuevo hospital, recursos de amparo declarados con lugar por la falta de respuesta de la presidencia a las visitas recibidas en casa presidencial. Esto no nos lo querían dar y tuvimos que acceder a la sala constitucional, y otros temas en materia territorial como la llegada del tren a Paraíso. Yo soy diputado electo por la provincia de Cartago, aunque uno diputado nacional, también relacionadas con el tema de salud, el tema de ambiente, de los cerros de la Carpintera en La Unión, de la Florencio del Castillo, el tema de cipreses en Oriamuno, todos esos temas que pueden ser locales pero han tenido una relevancia nacional por el tema de los riesgos o las contaminaciones que hay. Quisiera destacar 2 proyectos que aprobamos, liderados por su servidor: Ley para la consolidación y fortalecimiento del bono colectivo. Esto es una herramienta muy importante para que las comunidades puedan construir obra pública de recreación comunal, deportiva, etcétera, y la Ley de Protección Social para las personas en situación de calle, inmigrantes en tránsito. Y pues bueno, a manera de fracción hemos logrado aprobar iniciativas muy importantes, por ejemplo, la ley para recuperar la riqueza tunera, una ley de José María Villalta, reducir el IVA a los bloqueadores solares, pago electrónico en buses, exonerar el IVA a la educación superior privada, ley para reducir el impuesto sobre la renta a trabajadoras independientes de menores ingresos y eliminar abusos de cobros por mora, aprobado en segundo debate a la espera de la firma del presidente. Y pues bueno, en materia de seguridad y en materia de ambiente también hemos hecho una labor en materia de presentar proyectos, de mejorar otros proyectos y también de control político. No sé si me extendí demasiado. No, va bien. Muy bien. Súper bien, sí. No sé, ¿le queda algo o empezamos ya? Bueno, en materia de seguridad debo decir que el tema del Servicio Nacional de Guardacostas, eso fue una ley que nosotros impulsamos, que es del diputado Horacio Alvarado, la reforma al cumplimiento de la pena para obtención del beneficio de libertad condicional, la ley de creación del Centro de Capacitación del OIJ. Esa es una iniciativa del PLN del periodo anterior, pero que nosotros impulsamos. Ustedes sabrán que en la Asamblea Legislativa no necesariamente los proyectos que uno presenta o presentó la fracción de uno en la anterior legislatura, solo los puede defender esa fracción. Nosotros hemos impulsado iniciativas de otras fracciones sin ninguna mezquindad. Y bueno, en materia ambiental, una ley de la diputada Katia Cambronero, crear un programa de pago por servicios ambientales como el de FONAFIFO, pero dirigido a proteger la biodiversidad marina y costera. Destaco esto porque no tenemos ninguna mezquindad en decir las iniciativas que hemos apoyado, que hemos mejorado, que hemos impulsado, sean de quien sean, inclusive del propio gobierno. Sí, este ejercicio lo vamos a hacer con todos nuestros invitados, que es permitir que expongan todas el balance que tengan a nivel general, porque obviamente que hay puntos que se van abordando, pero principalmente para hacer análisis ya a nivel general, incluso del tema del trabajo parlamentario como tal. Eso en cuanto al trabajo directamente que ha hecho hasta el momento el Frente Amplio. El trabajo en general, diputado, de la Asamblea Legislativa, ¿a ustedes los deja satisfechos como parte de la maquinaria de cómo funciona la Asamblea Legislativa? ¿Hay tareas? Es decir, la gente, esto es un discurso viejo, pero lo voy a utilizar, la popularidad de la Asamblea no es la mejor. Para muestra de ello, la calificación que le vuelve a dar hoy la encuesta del CIEP como una de las instituciones menos valoradas o queridas por la población. Y eso es culpa de la Asamblea.
Pero yo no sé ustedes desde adentro, cuando dicen, bueno, ¿esto qué está pasando? ¿Por qué no le estamos llegando a la gente? ¿Por qué no hay o porque la si está sucediendo y la gente no lo ve? O no le está llegando esta información real a la gente. Si los medios de comunicación nos vamos por el chayote y no nos metemos de lleno en qué se está aprobando. ¿Qué es, diputado? Sí, creo que no hay una verdad absoluta. Es un dato que digamos que a lo largo de la historia se ha mantenido con mayor o menos en diferentes momentos. Vamos a ver, yo creo que el pecado de la Asamblea Legislativa es un pecado que viene desde su propia génesis y desde su propia naturaleza, es decir, es un espacio político, por definición, multipartidista, por su propia definición, y con personas que llegamos ahí por elección popular. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente cualquier persona tiene el derecho a estar ahí. No necesariamente quiere decir que cualquier persona está preparada para estar ahí, pero es parte de las garantías constitucionales que se tiene de que cualquier persona, digamos, que tenga ciertos requisitos de edad, nacionalidad, etcétera, puedan ser electos. Entonces es evidente que un espacio que por su propia naturaleza es político, además en un mundo donde la polarización no solo está en Costa Rica, sino en el mundo entero, además de, vamos a ver, de una caída de la política tradicional o de los partidos tradicionales, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, es evidente que estamos en un momento de transición en el mundo y en el país, y ese momento de transición se va a vivir con una mayor agudeza, con una mayor efervescencia en un lugar, digamos, que es político por naturaleza y que tiene su definición desde la política, y la gente está harta de la política, por muchísimas razones. Digamos que porque le aburre en el mejor de los casos, pero creo que en el peor de los casos, por las corruptelas, por las decepciones, por la inoperancia, y pues bueno, yo creo que ahí los otros que tienen bastante responsabilidad son los partidos políticos, que también están muy abajo en la línea de popularidad, pero son los que tienen la responsabilidad de llevar a las personas que sientan que están más preparadas. Y cuando digo preparadas, no necesariamente hablo de títulos, porque por ejemplo en el siglo pasado habían diputados que eran carpinteros, que eran zapateros, que eran obreros. Vanguardia Popular llevó diputados con esas características y no necesariamente eran personas que no podían dar una discusión de altura. Claro, y es que gustenos o no, ya voy con la pregunta de Angie, gustenos o no, los partidos políticos son ese pulmón, son el alma de la democracia, es decir, se necesitan para que la democracia funcione, impopulares como son, pero se necesitan. Sí, yo quería a hablar un poquito de algo que mencionaba el diputado, y es que la política tradicional en efecto aburre a la gente y la tiene ya aburrida desde hace ya bastante tiempo. Muestra de ello creo el tema del abstencionismo que hemos tenido en las elecciones, que ha sido terrible, pero a nivel no solo de Costa Rica sino del mundo ha habido una tendencia como a las uniones entre los partidos que siempre fueron oposición. Y no sé si eso también ya en nuestro país ha empezado a darse desde periodos, incluso el periodo electoral anterior lo vimos también, y surge un fenómeno bastante interesante este año recientemente con el tema de Costa Rica Viva. Agenda Viva. De Agenda Viva, sí. Gracias. Donde vimos bastantes figuras del Frente Amplio también ahí presentes. Y yo quisiera que habláramos sobre esto porque usted dice, la figura tradicional de política como tal ya a la gente no le gusta. Es entonces la unión, lo que va a surgir ahora, y es que también uno como espectador dice, bueno, se unen, pero al final todo el mundo va a tener un objetivo que va a ser presidenciables. Entonces, ¿quién va a ceder? Sí, ¿quién va a ceder? Y uno desde afuera dice, va a ser lo mismo de siempre cuando se agarren, porque no se ponen de acuerdo quién va a ser diputado, quién va a ser presidente. Sí, hay dos cosas importantes. Costa Rica no tiene, digamos, una legislación
ágil y actualizada en materia de convergencias y de coaliciones. Aquí es muy difícil hacer una coalición, y tras que es muy difícil, al día siguiente o el día de las elecciones a las 6 de la tarde, la coalición deja de existir. Deja de existir en temas legales. Lo único que sigue son los temas de finanzas, del financiamiento, que los partidos tienen que ir a hablar con el Tribunal Supremo. La política. Pero digamos, todo lo relacionado al programa, al tema partidario, todo eso, digamos, explota en 1000 pedazos el día que se cierran las urnas. Eso es una contradicción. En otros países las coaliciones o alianzas han funcionado porque existe la posibilidad de que los partidos sigan manteniendo esa convergencia posterior de las elecciones, y eso no creo que sea fácil, pero por lo menos es una presión ciudadana, de que doña Lorena votó por una coalición y que sepa que el día siguiente de esa coalición sigue, no, que ya no tienen ninguna responsabilidad legal. Con respecto a lo que usted decía del tema de sumar y demás, en política, lamentablemente, aunque se dice que en política siempre hay que sumar, cosa en la que yo estoy de acuerdo, en política, digamos, la aritmética simple no necesariamente es la que prevalece. Es decir, 1 más 1 no siempre es 2. Hay sumas que más bien restan, y eso es parte. Finalmente le puedo decir que desde el Frente Amplio, y agradezco al Diario Extra por una publicación de un artículo que me hicieron el domingo, desde el Frente Amplio consideramos que es necesario una convergencia, una coalición, una alianza de diferentes sectores, digamos, desde el que pueda lograr a las fuerzas democráticas, a las fuerzas progresistas, a las fuerzas patrióticas, de cara a las próximas elecciones. Eso sí, con una agenda y con unos puntos claves y con unas líneas rojas. Suena, ni es fácil de decir, y mucho menos es fácil de ejecutar, pero creo que es una tarea en la que nosotros estamos abocados. Diputado, vamos a cumplir un compromiso de las noticias a esta hora. Voy a dejar una pregunta en la mesa y que nos gustaría muchísimo, aprovechando la recta final, sobre la nueva forma de hacer política que se está imponiendo. Esto que decíamos ahora de don Gilbert Jiménez, los discursos mucho más livianos, etcétera, que a la gente le está llegando ese tipo de discurso, que es, decíamos, una nueva forma de hacer la política. ¿Será ese el camino que estamos escogiendo como sociedad, etcétera? El diálogo esta mañana con don Antonio Ortega, que es jefe de fracción del Frente Amplio. Cumplimos las noticias y volvemos. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. 11:30 de la mañana, OIJ realiza 17 allanamientos para detener a miembros de banda Los Mairi. Algunos de ellos incluso operaban desde la cárcel. Decomisan 300 kilos de embutidos y pollo en Ruta 32 que no cumplían con requisitos sanitarios. Sala Constitucional niega que informe sobre financiamiento electoral se haya filtrado. Encuesta del CIEP revela que el apoyo al presidente ha bajado y preocupación de los ticos por temas en educación incrementa. En el mundo, todos están pendientes de las medidas económicas que anunciará hoy el gobierno de Donald Trump. Esta es la información más importante de este miércoles 2 de abril. Diario Extra. Son las 11 de la mañana, 32 minutos. Esta mañana, Lorena, tenemos invitado especial. Es un ejercicio que vamos a hacer mucho en este programa En Contexto, programa que es hermanito de Desde Buena Mañana, que empezamos a las 5 de la mañana todos los días y va hasta las 8:30 con información permanente, las entrevistas. Y este En Contexto, que su nombre lo dice, busca básicamente entrar un poquito más allá de lo que informamos permanentemente, pero no olvidar que hay cosas en desarrollo. Por ejemplo, estamos esperando, no sé si la conferencia continúa de Liberación Nacional en este momento. Creo que ya finalizó. Ya finalizó. Me parece que ya finalizó, sí. Era una cosa como más de la mecánica de la convención del domingo. Sí, yo creo que era más de cómo se va a estar desarrollando, posiblemente cómo se va a estar apoyando la cobertura de medios de comunicación, pero bueno, apenas podamos vamos a estar ampliando detalles al respecto. Ahora que hablamos de la popularidad de los partidos políticos, sí. El debate de Liberación Nacional a nivel de audiencia es muy bajo. El interés de la gente por conocer a fondo en los debates pues qué proponen los candidatos, lo decía ahora don Cristian, es que
la desconexión de la gente con los partidos es evidente. Y lo que está pasando con los partidos políticos. Y por esa razón me llevaba a hacerle la pregunta a don Antonio Ortega, que es jefe de fracción del Frente Amplio, que está con nosotros esta mañana, digo yo, del ejercicio que vamos a hacer de balances de aquí en adelante. Y es eso, si es definitivo, don Antonio, que los propios partidos y ustedes que hacen política se comiencen a dar cuenta que hay que hacer, que hay otra forma de hacer la política, que los discursos elaboradísimos, ¿cómo se dice?, elegantísimos, no le están llegando a la gente, y que la gente está escuchando mucho al no sé, si al que provoca más risas, si el que dice más cosas salidas de tono, el que es disruptor de la política. Yo no sé si ustedes lo leen así. Sí, en primer lugar es evidente, y la gente lleva razón, de que digamos, el exceso de solemnidad y el exceso, vamos a ver, de lustre y de maquillaje en la política ya ha sido rechazado en las urnas, y por lo menos el Frente Amplio desde su nacimiento pretendemos ser disruptivos con respecto a las formas. En política las formas tienen que ver con el fondo, no son decorativas. Y en el área de lo que tenemos que hacer, tratamos de hacerlo muy bien. Es decir, eso no quiere decir que vamos a dejar tirado el trabajo de la Asamblea para, no sé, irnos a la calle, digamos, a hacer lo que hace el presidente de la República, ¿verdad? Plazas públicas en vez de gobernar. En ese sentido, por lo menos con mucho orgullo le puedo decir que en estos 2 años, casi 3 años, la fracción del Frente Amplio ha aprobado 28 leyes de nuestra autoría. En ese sentido, tratamos y procuramos, y creo que lo logramos con nuestros errores, de ser eficientes en materia de lo que se nos eligió. Se nos eligió para legislar, para hacer control político y para llevar a la Asamblea Legislativa y a otras instancias la realidad que viven las personas. Ahora, lo que ustedes plantean, con razón, de que es evidente que ahora, digamos, se ha querido dejar atrás digamos, el tema más relacionado con la solemnidad. Siempre está bien. Lo que no podemos hacer es jugar con la inteligencia de la gente. Porque si la gente está harta de las mentiras, está harta de la corrupción, está harta de la violencia, muchas veces esa mentira, esa violencia y esa corrupción, digamos, se maquillaba en discursos, digamos, solemnes y demás, y en unas formas, digamos, muy sofisticadas que a la gente la aburre. Pero, digamos, si ahora vamos a tener unos discursos más llanos, unos discursos más llevaderos, pero al mismo tiempo va a haber corrupción detrás de esos discursos, va a haber mentiras detrás de esos discursos, va a haber, digamos, un debilitamiento de la institucionalidad debajo de esos discursos, entonces vamos a ir de Guatemala a Guatepeor y seguramente la medicina va a ser peor que la enfermedad. Claro, ahora, don Antonio, ustedes van a escoger candidato presidencial, van a establecer quién nos va a representar. ¿Esto se habla? Digamos, a ver muchachos. ¿Verdad? A ver muchachos, vea lo que está pasando en el escenario político en este momento. No sé si en algún momento, y si va a ser doña Patricia, por ejemplo, esto se habla. Vamos a buscar la manera de que, aunque el discurso tenga contenido, la forma como vamos a hablarle a la gente debe cambiar. La forma como nos vamos a comunicar con la gente. Creo que el Frente Amplio, y eso hay que reconocerlo, tiene una facilidad de conexión con la gente que se les facilita. El control político, por ejemplo, las intervenciones son interesantes. Gústele o no, y mucha gente les arrea con todas las ganas, pero al final son cosas parte de la discusión política. Pero mi pregunta es si este tema de la forma como se va a hacer el discurso, como se le va a hablar a la gente, tiene que cambiar en el Frente Amplio. Nosotros y nosotras, digamos, estamos en constante introspección, en constante crítica. Hemos tenido buenos resultados electorales, hemos tenido resultados electorales regulares, hemos tenido resultados electorales malos, y créame que a partir de eso hemos tratado de echar para nuestro saco. En esta coyuntura considero que somos una fuerza preponderante, estamos trabajando para ser una fuerza, digamos, que logre la presidencia de la República,
y a partir de eso el trabajo de introspección, de revisar las formas, de revisar el fondo y de revisar la mecánica en la que vamos a llevar nuestras propuestas a las comunidades es fundamental. Nosotros y nosotras tratamos y hemos intentado y hemos logrado ser disruptivos en la política nacional, y crean que de cara a esta elección hay una tarea muy, muy, muy importante, y aquí ya me meto en un tema de fondo, que es decirles al electorado el riesgo que significa la continuidad del chavismo, o como quiera que se llame, o rodriguismo, dependiendo de los 8 partidos que quieren llevar esa bandera, pero también el riesgo que significa devolvernos al pasado con las fuerzas que han gobernado este país y que han sido el caldo de cultivo o han sido el motor para que las personas de manera genuina y de manera honesta se agarraran a un clavo ardiendo, que es el rodriguismo o es el chavismo, porque estaban hartas y desesperadas de lo que fueron los últimos gobiernos, las últimas décadas. Entonces nosotros y nosotras tenemos el deber de decirles, por ahí no es, pero tampoco queremos regresar a liberación y unidad. Exacto. Sí, y precisamente con respecto a eso, diputado, creo que el reto es, y que lo han visto, por ejemplo, lo están viviendo ahorita Liberación Nacional, con un tema de que ya saben de que la gente está cansada del partido, de sus figuras, y había un discurso de figuras nuevas y todo el asunto, renovación, para tratar de cautivar nuevamente a la gente, lo cual sinceramente creo que no ha sucedido. Que la gente no es tonta. Sí, empezando por ahí, pero precisamente por eso también le quería plantear la pregunta de esa estrategia de querer conquistar nuevamente a bien usted lo decía, a una ciudadanía que se cansó de la politiquería, que se cansó de promesas, del lenguaje político pasivo, y se está inclinando, ya se inclinó a algo más directo. Y también, no sé si ustedes van a seguir apostando también por figuras que ya en algún momento han estado como candidatos y que ya también pueden llamar, no sé si el término sea correcto, figuras desgastadas dentro del partido. Si ustedes lo ven así, si van a apostar alguna cara nueva también. Sí, habría que recordar que hace 2-3 semanas la Asamblea Nacional de Frente Amplio aprobó que nuestras candidaturas a las diputaciones y nuestra candidatura presidencial la elegirían todos los afiliados del Frente Amplio. ¿Eso qué quiere decir? Que en cada cantón de este país va a haber una urna o más de una donde las personas afiliadas del Frente Amplio van a ir a elegir las candidaturas a las diputaciones, y eso ningún partido lo ha hecho, y las candidaturas a la presidencia. En ese sentido, digamos, las bases tienen el deber y la obligación y el entusiasmo de ir a votar con respecto al tema de las precandidaturas a la presidencia. Por lo menos yo sí le puedo decir que desde el Frente Amplio estamos haciendo una apuesta para que además de llevar nuestras figuras en las papeletas, también podamos invitar, ya sea a nuestro partido o a una coalición, a figuras de otros movimientos, a figuras que no tienen partidos o a figuras de otros partidos. Entonces... ¿Ya tienen nombres? No, estamos en un proceso, está en pleno desarrollo, digamos, el tema de diálogos con movimientos, con organizaciones, con partidos. Eso fue aprobado por la Comisión Política del partido. Digamos que ya estamos en la recta final, porque ustedes sabrán que a mediados de año, entre julio y agosto, es la fecha límite para llegar a los acuerdos de coalición. ¿Y cuáles son esos no negociables de esa figura que quisiera integrarse a Frente Amplio? ¿No negociables? Sí. ¿Cómo? Que no se puedan negociar. ¿A quién no aceptarían, básicamente? Sí, es que usted, antes de hacer la pausa que hicimos con las noticias, usted dijo, hay cosas que como partido no pensamos negociar. Líneas rojas. Correcto. Bueno, viera que ahí no es tan difícil, porque, por ejemplo, voy a meter otro tema. El lobby que hacen algunas empresas en la Asamblea Legislativa para que se aprueben proyectos de ley, el lobby que hacen algunos sectores de dudosa procedencia para que se aprueben políticas públicas o para evitar que lleguen algunas políticas públicas a convertirse en ley, a nosotros ni siquiera nos llaman. Entonces, es decir, nosotros mismos los espantamos porque saben que con nosotros,
como diría mi papá, chocaron con muro. Es decir, no tienen posibilidades digamos, de persuadirnos. Y creo que en materia de coaliciones y en materia de alianzas también. Por sí solo se hace el filtro, digamos. Sí, porque si vamos a sacar un programa mínimo donde se tenga como prioridad el tema de no ser condenado en materia de corrupción, de no ser condenado en actos de violencia sexual, ahí ya se va como la mitad de los políticos de este país. Y con respecto a los otros temas programáticos, es decir, nosotros creemos que Costa Rica debe apostar a digamos, a las 40 horas laborales, y que esto puede ser de manera, digamos, progresiva, es decir, ir reduciendo, como lo han hecho otros países. Yo creo que con una propuesta así, los políticos que quieren legalizar la explotación en este país, la explotación laboral y no pagar horas extras, ya no van a querer estar con nosotros. Entonces, digamos que esas líneas rojas, obviamente habrán algunos casos en que sí tengamos que revisar efectivamente a la persona, pero yo creo que la mayor, digamos, para usar un término tal vez ambientalmente no aceptado o políticamente incorrecto, la fumigación inicial se hace con el programa y con los valores que tenemos como partido. Es decir, Otto Guevara no se nos va a acercar porque, digamos, no cumpliría ni con los temas éticos ni con los temas de fondo. ¿Anda buscando partido, don Otto? Sí, yo creo que él vive de la política, aunque odia al Estado, ha vivido siempre de la política y de lo que eso genera. Es como muy contradictorio esos políticos que odian al Estado, pero les encanta vivir del Estado, inclusive tratar de estafar al Estado. Ahora usted dejaba ver el disgusto o el no apoyo con respecto a que el presidente participara en ciertas actividades, ¿verdad? Posiblemente se estaría refiriendo a lo sucedido allá en la Fiscalía. ¿Qué ha sido lo más difícil, y volviendo a la Asamblea, qué ha sido lo más difícil de ser una fracción de oposición en este gobierno? Sí, en ese sentido, obviamente, es toparse, digamos, con algunos jerarcas y con algunos diputados, digamos, que no pueden, que ven la vida y la política en blanco y negro. Es decir, para nosotros lo cortés no quita lo valiente. Yo soy jefe de fracción, anteriormente fue Sofía Guillén y anteriormente fue Jonathan Acuña. En todos los casos hemos tratado de tener relaciones cordiales y fluidas con las personas que han estado a cargo del Ministerio de la Presidencia, las personas que han estado a cargo de diferentes carteras. A veces se ha logrado, a veces no se ha logrado, pero téngalo por seguro que no es por culpa nuestra. En todo caso, el gobierno de la República sabrá que en el caso nuestro, nosotros, digamos, cuando hacemos gestiones, es en nombre de la gente, en nombre de las comunidades, en nombre de sectores. Es decir, quizás en otros ámbitos o con otras fuerzas sea más fácil, porque como ya hemos visto, algunos diputados el gobierno los compraba, anteriores gobiernos, los compraba nombrándole a los hijos en casa presidencial o nombrándoles a alguien en una junta de algún lado. En el caso nuestro no es así, es decir, nuestro debate es a raíz de los proyectos, a raíz de los programas, se negocia. Le digo que, por ejemplo, la diputada Sofía Guillén, la diputada Priscila Vinda, la diputada Rocío Alfaro, el diputado Ariel, el diputado Jonathan, hemos mejorado proyectos de ley de gobierno que llegan bien realitos a comisión y que nosotros consideramos que vale la pena arreglarlos, y eso muchas veces lo hacemos en comunicación con el respectivo jerarca. Lo que sí le digo es que los que deben de padecer mucho con este presidente, más que nosotros, debe ser doña Pilar y las anteriores ministras de la presidencia, porque muchas veces, digamos, puertas adentro o en público, logramos un acuerdo para un proyecto, para una agenda, y 2 minutos después el presidente está tirando sapos y culebras en conferencia de prensa, atacando a todo el mundo, y obviamente eso derrumba, casi siempre derrumba las negociaciones. En el caso de nosotros, viene que cada vez hemos logrado más ignorar, digamos, al presidente en eso. Es triste, uno no se debería acostumbrar a que el presidente de la República, digamos, tenga más o menos un lenguaje excusado, pero lamentablemente también nuestro deber es avanzar en agenda. Entonces, pero si hay diputaciones que cuando el presidente, digamos, hace su performance de los miércoles o en alguna comunidad, sí se le paran en raya, ya no quieren apoyar más proyectos
de gobierno. Nosotros tratamos de no ser tan mezquinos porque en realidad es el país. ¿Y algo positivo, don Antonio? ¿De qué? De trabajar, de ser fracción de oposición, que hayan logrado, ¿verdad? A pesar de estas trabas quizás, o una buena dinámica que hayan tenido también en la asamblea. Bueno, yo creo que las fracciones se están dividiendo y nosotros seguimos unidos. Y, digamos, hay una fracción que tenía 6 y ahora tiene 3. Una fracción que entró con 10 y ahora tiene 8. Y hay otras fracciones como la de la unidad que podrán seguir todos, pero es evidente que hay divisiones a lo interno y no se irán por razones partidarias. Entonces yo creo que esa cohesión que hemos logrado, no porque siempre pensemos igual, no porque estemos de acuerdo en todo, sino porque hemos logrado saber que hay una responsabilidad mayor con la gente que nos eligió y con el país. Y pues bueno, también la parte bonita es el reconocimiento de la gente, que uno va por el supermercado, va por la calle y le dicen, mira, yo nunca he votado por ustedes, pero me parece que son la mejor fracción, o alguien que te dice, mira, yo, digamos, nunca me ha interesado la política, pero los felicito, o gente que dice, vea, yo soy de otro partido, pero me parece que ustedes están haciendo un gran trabajo, y bueno, además de eso, también entusiasma que el partido, por lo menos en estos meses que llevamos del año, hemos logrado más de 1,000 inscripciones de personas que se quieren afiliar al partido, y eso es bastante, sobre todo si se ve en el contexto donde los partidos políticos cada vez están más deteriorados. Y vamos a reuniones donde gente dice, a mí nunca me ha gustado la política, nunca pensé hacer esto, pero creo que la mejor manera de colaborar con el país es colaborar con ustedes de cara a estas elecciones que vienen. ¿Y les pasa al revés, diputado? Es decir, de insultos, de ataques en un supermercado, porque uno no sé si interpreta a veces que la violencia que hay en redes, el temor es que eso se traduzca en la calle, que en algún momento la gente actúe se materialice. Exactamente, igualmente violenta contra cualquier diputado que no le guste. ¿Les ha pasado? Es evidente que hay una incitación directa y tácita en redes y el propio gobierno, digamos, al odio y a la violencia. Entonces eso va a tener repercusiones, obviamente, en la sociedad. Y en mi caso no, pero sí he escuchado de compañeros y compañeras, diputados y diputadas, digamos alguien en la calle quizás se sobrepasa en algún insulto, no necesariamente en agresión física. En el caso mío no recuerdo, digamos, nada en esa dirección. Quizás cuando alguien le voltea la cara a uno debe ser una manera, digamos, como desprecio, pero es parte de vivir en democracia. Pero en mi caso, digamos, son más, digamos, las cosas que uno recibe, digamos, como cariño y bondad de parte de la gente, aunque efectivamente, digamos, lo que se respira en redes sociales es mucha violencia para la política en general. ¿Por qué le gusta a veces son de Vietnam, ¿verdad? Habría que decir mucho de esos comentarios. Bueno, sí, esa es otra historia. Don Antonio, ¿por qué le gusta la política? Bueno, yo entré a la política por medio de la vida comunal y por lo que fue la discusión del Tratado de Libre Comercio en el 2007. A partir de ahí, digamos, me tiré de presidente del gobierno del Liceo de Paraíso, y al traspaso de poderes, digamos, llegó José Merino, que era diputado en aquel momento, y digamos que en aquel momento me enganché a la política, en aquel momento más comunal, pero ya posteriormente, digamos, en el Cantón de Paraíso, pero ya posteriormente, 2 años después, me incluí en el partido, ya como, digamos, una persona que ha estado ahí. Fui secretario general del partido en el periodo pasado y actualmente soy vicepresidente. Nunca creí, digamos, de niño, de adolescente, nunca pensé que, digamos, no es como el caso del niño o la niña que quería ser presidente, digamos, en mi caso no, digamos, como esa solemnidad que ahora estábamos hablando, no necesariamente es lo que me llama a mí. Sin embargo, le puedo decir que en el tema de la política, para mí es por lo importante que es y lo crucial que es para la vida de las personas. Y sí le puedo decir que, digamos, hoy que tengo 36 años, 18 cuando me metí en el Frente Amplio, si no estuviera en el Frente Amplio difícilmente no estaría en ningún otro partido. Eso lo pensé porque cuando estaba uno a los 18, 17 te llegaban a buscar del PAC y de Liberación, digamos, y yo ni siquiera nunca lo
Sí. Nunca lo vi como una opción. Pero ya que se metió en política, que está por dentro, que ya la conoce, le ha gustado, digamos, ya hoy en día no es el niño que quería ser presidente, pero ahora qué tal un diputado que sí en algún momento diga, esto está como bonito, me gustaría ser presidente. Sí, tal vez eso último no, aunque efectivamente uno tiene que ser responsable, porque uno le ha pedido el voto a las personas y trata de no decepcionarlo. Y si las mismas personas o si el mismo partido en algún momento, digamos, te lo solicita, te lo presenta, uno no puede ser irresponsable de decir, no, yo me voy para mi casa, porque digamos, desde el momento que uno pone el nombre y tiene el privilegio, porque yo estoy en un puesto privilegiado en los que pocos costarricenses están, uno tiene que estar a servicio, en este caso, de la gente, del país, de la comunidad y del partido. Entonces, digamos, yo me debería eso. Don Antonio Ortega es el jefe de fracción del Frente Amplio. Vamos a tener a todos los jefes de fracción pasando por estos micrófonos para conocer, obviamente, la actividad política de su partido, de los balances que tenemos que hacer ahora que estamos entrando ya de lleno en toda la actividad política en un año que va a ser, lo hemos dicho millones de veces también, intensísimo. Bastante. En el tema político. Y ya nos estamos dando cuenta. Desde ya. Ya nos estamos dando cuenta. Sí. Don Antonio, muy amable. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Siempre es un honor estar aquí. Ojalá nos sigamos viendo y siempre a la orden en el momento que ustedes lo consideren. Muy amable por venir. Digo, Lorena, el ejercicio lo vamos a hacer, ojalá pudiéramos todos los días. Sí. ¿Verdad? De tener este balance y hablar con la gente de política. La política a veces, el nombre política es, otra vez hablan de política. Pero es que depende cómo usted la trate, sí, cómo usted la transmita. La política de por sí es un ejercicio bellísimo. El ejercicio de trabajar por los demás, de esa filosofía, aunque suene romántica, es cómo trabajo por los demás, desde donde sea, desde la municipalidad, desde la junta local o la asociación de desarrollo, o cómo se resuelven los conflictos, o ¿cómo se dice? En el residencial, o sea, liderar algo en el residencial, el barrio. Ahí habría que diferenciar lo que es política electoral, partidaria o electorera, y de la política, porque la política prácticamente es todo, y lo otro es la política electoral partidaria, que quizás es lo que la gente con justa razón está aquí. Hasta el cuello, hasta aquí. Lorena, ¿nos vamos? Nos vamos, ¿cuánto? Sí, podemos irnos de una vez, un minutito nos queda nada más. Aprovechando ese minutito, don Antonio, 2, 3 proyectos o cosas que a ustedes les queden para este año que resta. Bueno, queremos que se avance con el convenio 190 de la OIT para perseguir y evitar la persecución laboral. Eso es muy importante y tiene hasta plazo el mes de julio. Ya hay campesinos y personas de monocultivos que han ido a las barras para pedir que se avance. El jueves vamos a avanzar con esa iniciativa. Un proyecto en contra del silencio en casos de abuso sexual de las personas menores de edad y personas con discapacidad. Un proyecto de este servidor que salió de la Comisión de Derechos Humanos, y un proyecto de la diputada Sofía Guillén para regular el lobby y las puertas giratorias en política a propósito de la corrupción. La diputada Sofía Guillén, que está embarazada, ¿habrá algún reemplazo o cómo funciona eso? No existe reemplazo a nivel legislativo. Digamos, lo que se puede es sustituir a la diputada o al diputado que falte en alguna comisión, pero el diputado en plenario no se puede sustituir. Una incapacidad no se sustituye. No. Ok. Listo. Muchísimas gracias, don Antonio, muy amable. Gracias. Nos vamos. Nos vamos, Lorena, gracias. Cerramos, muchísimas gracias a todos. Mañana los esperamos a las 5 de esa buena mañana. Y Angie, gracias. Muchas gracias, compañeros, y a toda la audiencia, también al diputado por acompañarnos. Nos escuchamos, yo los escucho mañana a las 10:30 de la mañana, si Dios lo permite. Se le agradece mucho, muy amable. 11 de la mañana, 57 minutos. Que estén muy bien. Adiós.